Aquel día iríamos a pasar el fin de semana a casa de campo de mi amigo Adrián para celebrar mi cumpleaños. Yo nunca había sido alguien muy popular, pero ese año el grupo de la gente guay me había aceptado como un miembro más. Era una calurosa mañana de junio, todos estábamos preparados para pasar uno de los mejores fines de semana de nuestras vidas, mi 18 cumpleaños, alcohol, nuevos amigos y un fin de semana en una casa en medio de la montaña, sin la presencia de ningún vecino, que podría salir mal. Estábamos todos listos. Alejandro, Paula, Adrián, José, Miguel, Nerea, Marta, Alberto, Pablo y yo, Iván. Todos nos moríamos de ganas de que empezase la fiesta, pero para eso habría que esperar a la noche, ya que durante la mañana y la tarde los padres de Adrián estarían en la casa. Todos nos divertíamos y reíamos mientras chapoteábamos en la piscina. Yo empecé a notar que algo raro pasaba, todos hablaban entre ellos y cuando me acercaba a unirme a la conversación se callaban o cambiaban de tema rápidamente. Más que enfadarme y preguntarles qué estaba pasando, pensé que estarían preparando algo por mi cumpleaños y me alegré bastante. Ya llegaba la noche y los padres de Adrián se marcharon. Pasados unos minutos escuché la voz de Nerea llamándome desde la parte de atrás de la casa. Intrigado cogí la toalla y fui hacia allá. Al llegar me encontré a Nerea sentada en una silla de plástico con una sonrisa en su rostro. «Felicidades cumpleañero», dijo con una voz provocadora. Se levantó lentamente y se acercó lentamente a mi rostro. De un momento a otro Nerea me dio un apasionado beso. Yo impactado lo seguí, pero en un instante algo golpeó mi cabeza. Me desperté dentro del salón de la casa atado a una silla. «Buenos días, dormilón», me dijo Adrián mirándome con una macabra sonrisa en su rostro. «Vaya, al fin te tenemos a nuestra merced», me susurró Nerea mientras reía. «¿Pero qué cojones os pasa? Soltadme, cabrones», grité cabreado. «Entiendo que estés confuso, tranquilo, voy a dejarte las ideas claras. ¿Recuerdas al niño tímido que atropellaste con el coche de tu padre el año pasado?», dijo Adrián. «Fue un accidente. El freno no funcionó y pues, lo mataste», me interrumpió. «Pagarás lo que le hiciste a mi hermano, y pagarás por mi sufrimiento y el de mi familia». Entre Miguel y José me llevaron al cobertizo y me encerraron allí. Yo no terminaba de creerme lo que estaba pasando. El odio y la rabia se empezaron a apoderar de mí. Me levanté del suelo y registré el cobertizo, encontrando un machete detrás de unas cajas. Empecé a sentir un gran odio hacia mis falsos amigos. Y mi mente no pensaba con claridad. Agarré una máscara de espantapájaros que seguramente usaron para Halloween y me la coloqué. Agarré el arma con ambas manos y de un par de golpes llenos de ira tiré la puerta abajo. Mientras caminaba con el machete en mano, escuché ruido en el baño de fuera y observé la luz encendida. Aproveché el fuerte sonido de la música para dejar de lado el sigilo. Con una brutal patada tumbé la puerta y entré lleno de rabia. La escena que allí encontré me enfadó todavía más. Alberto estaba teniendo sexo con Nerea, de la cual yo estaba enamorado perdidamente. Pero el odio eclipsó al amor y con los ojos llorosos, clavé el machete en la cabeza de Alberto. Nerea asustada intentó escapar, pero conseguí agarrarla del pelo y volver a meterla en el baño. Cerré la puerta con pestillo, arranqué el machete de la cabeza de mi primera víctima y lo clavé en una mesa de madera con el filo apuntando hacia la parte externa de la mesa. Agarré a Nerea y completamente desnuda pegué su cara a la mesa, y empecé a penetrarla sin piedad. Hasta que en una de las embestidas su cabeza se acercó demasiado al machete, clavándoselo en la frente y muriendo en el acto. Tras terminar el trabajo salí del baño con el machete en la mano, y me dirigí hacia la cocina, donde me encontré a Marta y a Alejandro preparando algo de comer. Sigilosamente agarré con la mano izquierda a Alejandro, mientras con la derecha clavaba el machete en el cogote de Marta, haciendo que la punta le saliese por la boca. En ese preciso instante agarré a Alejandro, y mientras suplicaba piedad sumergí su cabeza en el aceite hirviendo de la freidora hasta que dejó de moverse. Quedaban 5 personas vivas en la casa, y mi sed de sangre aumentaba con cada víctima. Me dirigí hacia una de las habitaciones y me encontré a Pablo y a Paula durmiendo uno apoyado encima del otro. Tras unos segundos observando sus últimos segundos de vida, atravesé a ambos con el machete dejándolo clavado en sus torsos. Volví a la cocina y agarré el cuchillo más grande que había. Mientras andaba por el pasillo José salió del baño y me vio. Rápidamente corté su cuello haciendo que un chorro de sangre manchase mi máscara. Eso me trastornó todavía más, mi mente se rompió por completo. Con el cuchillo goteando de sangre, abrí la puerta del cuarto del final del pasillo, encontrándome a Adrián sentado en la cama limpiando una pistola.
Lentamente me acerqué a él por la espalda, con un golpe certero le corté la mano que sujetaba la pistola y lo tumbé en la cama. Mientras con una mano agarraba su cuello, me acerqué a su oído y le susurré: lo que le hice a tu hermano fue un accidente, pero lo que te voy a hacer ahora va a ser totalmente a propósito. A continuación agarré el cuchillo y rajé el abdomen de Adrián, dejando ver todas sus entrañas, saqué sus intestinos y mientras aún respiraba lo asfixié con ellos, dando fin a la vida de todos los que me tendieron esa trampa. Ahora estoy sentado en el salón de la casa, sigo llevando mi máscara, el olor a sangre llena mis fosas nasales. Sigo esperando a la policía, para que así puedan observar mi obra de arte. Ha sido el mejor regalo de cumpleaños que he tenido desde que salí del psiquiátrico. Hoy era el día en el que pondría fin a esto, apagué el mechero tras haber encendido la última vela. Patty, ¿es ahora el momento? Mi preciosa niña, realmente me llevó todos estos años reunir el valor para terminar esto, miré hacia ella. Sí, cariño, siéntate, es el momento de soplar las velas. Ella se sentó. No canté, no pude hacerlo. Ella sopló las velas. Pide un deseo, cariño. Papi, me gustaría que fuera. Le disparé en su nuca antes de que pudiera terminar la frase, su pastel acabó aplastado y pintado por el rojo de la sangre cuando su cabeza sin vida cayó encima. Se había terminado. Pasé el resto de la noche deshaciéndome del cuerpo, enterrándolo en mi patio trasero, era libre. Me desplomé en la cama, cansado de todo, me quedé dormir casi al momento, tan solo para despertarme inmediatamente a las 6 de la mañana con el ruido de mi alarma. Papá. Papá. Despierta. Es mi cumpleaños. Grité. 15.870 veces me había despertado el 23 de julio ya, en el cumpleaños de mi hija. ¿Por qué ella tuvo que haber deseado que fuera su cumpleaños todos los días? El cumpleaños se había extendido hasta la noche, dentro de la casa las personas mayores bebían algunos tragos y comían bocadillos. Afuera, en el jardín, los niños jugaban y corrían entre los canteros de flores y los árboles. Además de las luces que siempre había, colocaron unos reflectores, pero algunas zonas del jardín igual quedaron entre sombras. Era el cumpleaños número 4 de Isabel. Cuando sus padres vieron que ya era un poco tarde decidieron partir la torta. Su madre salió al jardín y gritó: «Niños. Vamos a partir el pastel». «Vengan», los niños corrieron hacia ella y la rodearon con algarabía, buscó entre las pequeñas cabezas mas no encontró la de su hija. Miró más allá de la multitud de niños y la llamó: «Isabel. Vamos a partir tu pastel, Isabel, ven». Isabel se fue. Dijo uno de los niños, otros dijeron lo mismo. ¿Cómo que se fue? ¿A dónde?, preguntó la madre ya algo angustiada, y presintiendo lo peor: se fue con el payaso, él se la llevó. Afirmó una niña y otros le dieron la razón: el payaso. Exclamó horrorizada la madre: no habían contratado a ningún payaso. No es sorpresa para nadie que las historias más horribles y perturbadoras en cuanto a historias de terror se trata, son aquellas que podrían llegar a pasar en la vida real. Tal es el caso de una historia sobre un hombre que desde muy joven, vio la muerte con sus propios ojos. Se llamaba Joel Martens, hijo de uno de los hombres más ricos de la ciudad, que había ganado ese puesto gracias a las estafas, al robo, a la corrupción y al abuso del más débil, pero a diferencia de lo que cualquiera creía, este hombre lo había hecho de manera inteligente, tanto así que inclusive el alcalde hacía ojo ciego a estos actos, pues el señor Martens donaba a la ciudad grandes cantidades de dinero que en su gran mayoría iban a los bolsillos de estos peces gordos.
El pequeño Joel tuvo una niñez digna de una película cliché de los 90, vivía en una gran mansión, tenía todos los juguetes que él deseara en el mundo y asistía a las mejores escuelas donde siempre era el mejor de la clase, pero al igual que las películas sus padres lo ignoraban y se dedicaban más a fingir con la gente importante y pasar todo el día en sus negocios ilegales, dejando a Joel siempre solo y sin amor. Pero había algo que hacía que se sintiera más feliz que nunca, el mayordomo Richard, quien lo trataba como si fuera su propio hijo, lo cuidaba cuando estaba enfermo, le ayudaba con sus tareas y lo más importante de todo, le escuchaba y consolado cuando estaba solo y deprimido. Él era su único amigo en el mundo. Lastimosamente, la historia toma un tono sombrío desde aquí. Una noche, cuando Joel tenía no más de 10 años, un hombre obeso armado con una escopeta y puesto una máscara en forma de cerdo, sigilosamente entró en la mansión de los Martens, dispuesto a llevarse una parte del enorme botín de la familia. Joel escuchó al ladrón cerca de su habitación, el niño recordó que los guardias solían quedarse dormidos en sus puestos de trabajo o se daban de pinta para ir a un club nocturno a beber una copa según le dijo Richard en una ocasión, inclusive el que manejaba las cámaras de seguridad se fugaba para agasajarse un rato. Al parecer, el astuto ladrón calculaba los días en la que la familia quedaba indefensa, tal vez lo había planeado durante días, meses o inclusive años, pero finalmente estaba adentro y no se detendría hasta que hubiera completa su objetivo. Joel se arropó lo más que pudo en las tibias sábanas de su cama, de nada le servía llamar a sus padres, porque estos no venían por él ni aunque fuese de oro, así que lo único que podía pensar en ese momento era que todo eso no era más que una pesadilla. El niño oyó como lentamente se abría la puerta de su cuarto y vio la silueta del hombre dibujada en la pared. Desesperado, gritó con todas sus fuerzas esperanzado de que alguien viniera en su auxilio. Afortunadamente, alguien vino en su ayuda, su gran amigo Richard llegó con un bate de béisbol dispuesto a combatir con lo que sea. Desafortunadamente, la suerte no estuvo de su parte, con un movimiento muy rápido Richard desenmascaró al criminal, desvelando su amorfo rostro lleno de cicatrices y arrugas, pero de la nada, aquel sujeto logró dar un disparo certero en la cabeza del pobre hombre, dejándole un enorme agujero del que brotaba sangre sin parar. El individuo salió de la habitación lo más rápido que pudo, hasta que sus pasos dejaron de oírse. La imagen de su mejor amigo tendido en el suelo fue suficiente para traumatizar a Joel por el resto de su vida, y lo que le hizo llenarse de ira y de un odio terrible fue que sus padres decidieron ocultar el hecho, abandonaron el cadáver de Richard en una carretera desolada, no podían permitir que ese cuerpo arruinara la reputación de la familia, aun cuando ellos no hicieron nada. Durante los años siguientes, Joel creció como un adolescente retraído y tímido, no tenía amigos, nunca salía de casa más que para ir a la escuela y se la pasaba horas y horas en su cuarto, encerrado, leyendo montones y montones de libros de diferentes temas, convirtiéndose en alguien muy inteligente, mucho más que una persona cualquiera. Sus padres no habían cambiado en absoluto, seguían ignorándolo y únicamente haciéndole caso cuando se reunían con gente importante. A eso Joel no le gustaba, prefería estar en su cuarto con un libro en las manos sin que nadie le molestase, tal vez no haya que decirlo, pero él odiaba a sus padres. Finalmente, decidió poner en marcha su plan que había tomado años de elaboración, además había una perfecta excusa para hacerlo, su fiesta de cumpleaños número 18. Sus padres habían invitado a toda la crema y nata de la ciudad, inclusive al alcalde y los concejales. Los padres de Joel le exigieron que bajara a la fiesta a saludar a sus invitados, tenía que dar una buena imagen, pero Joel dijo que únicamente bajaría a la medianoche, cuando todos se estuvieran a punto de ir. Sus padres aceptaron la oferta, a fin de cuentas jamás notaban que estaba allí. Bajaron a la fiesta y bebieron champán, whisky, ron y toda esa clase de manjares que solo los ricos se pueden permitir. Siguieron así hasta que, a la medianoche exactamente, uno de los invitados cayó de bruces en el suelo y violentamente se agitó en el suelo hasta que finalmente murió. Le siguió otro y otro hasta que todos los invitados, menos los anfitriones, terminaron muertos con una espuma saliéndoles de la boca. Horrorizados, los padres decidieron llamar a la policía, pero la línea estaba muerta, optaron por usar sus celulares pero una extraña y macabra canción empezó a sonar, interrumpiendo el proceso. Feliz cumpleaños a mí, feliz cumpleaños a mí. De las sombras surgió una figura vistiendo un uniforme de mozo, y aunque al principio parecía que se trataba de un hombre, cuando la luz le tocó se dieron cuenta de que era un esqueleto con un hoyo en la cabeza, colgando de unas cuerdas que se suspendían del techo, y aún más inquietante, llevaba en sus manos un pastel mohoso y lleno de gusanos con la inscripción Feliz cumpleaños Joel.
La música se detuvo abruptamente y por las escaleras bajó el hijo de Martens, llevando una horrible máscara de cerdo, con una escopeta en sus manos y un líquido entraño en unos tubos de ensayo. Con una risa diabólica se acercó a sus padres, alegando que fue él quien envenenó a sus invitados y que había calculado exactamente cuál bebida no envenenar para que sus padres siguieran vivos todavía. Alegó que eso era lo que había querido siempre, ver a su familia reunida y a su mejor amigo llevándole un pastel para celebrar el maravilloso evento. Completamente loco, obligó a sus padres a punta de escopeta a que comieron el pastel que él mismo había preparado y que lo había hecho con mucho amor. Su madre, desesperadamente corrió hacia la puerta tratando de escapar de su insano hijo, pero cuando estaba a punto de huir hacia la libertad, del suelo salió un brazo mecánico que Joel había puesto por si ocurría esto, no en balde había estudiado tanto sobre el tema. Con lágrimas en los ojos, ambos engulleron el horrible pastel mientras su hijo tarareaba feliz cumpleaños una y otra vez. Cuando aquel horrible acto terminó, amordazo a sus padres, los desnudo, les cortó la lengua con una exactitud quirúrgica increíble y les abrió el estómago haciendo todo lo posible para que estuvieran conscientes y procedió a explicarles que aquel líquido que llevaba era un ácido que destruía tejido en cuestión de segundos. Los obligó a beberlo y Joel contemplaba cómo sus órganos se iban derritiendo poco a poco sin dejar rastro alguno. Cuando sus padres habían muerto ya, tomó unas bombas que logró hacer en su pequeño laboratorio de químico y procedió a lanzarlas contra la casa, quemando toda evidencia de su horrible acto. Han pasado 10 años de aquel acontecimiento. Nadie sabe el paradero de Joel, muchos dudan si sigue vivo aún, pero está claro que aún no está satisfecho. Escribo esto como mi testimonio de lo que ese muchacho me ha dicho, yo no quería matar al mayordomo y crear este monstruo que ha asesinado incontables víctimas, dejando una inscripción en la piel de los desafortunados en forma de un cerdo con una escopeta, él está aquí, me ha encontrado al fin, sabe que fui yo el que le creo, está esperando que termine esta carta para reventarme la cabeza. Solo quiero que sepan que me arrepiento de haber entrado en